Continuando con el capítulo de derivada, en esta oportunidad estudiaremos las derivadas laterales. Para ello debes haber leído las páginas 250 y 251 del libro base. Veamos la siguiente definición. Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a x0. Si el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del cociente f de x0 más h menos f de x0 sobre h, que es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 existe, entonces se dice que f es derivable o diferenciable a la derecha de x0. En este caso se utiliza la notación f' más de x0. Veamos otra definición. Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a x0. Si el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de x0 más h menos f de x0 sobre h es igual al límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 existe, entonces se dice que f es derivable o diferenciable a la izquierda de x0. En este caso se utiliza la notación f' menos de x0. Veamos una observación. Una función f es derivable o diferenciable en x0 si y solo si f' por la derecha de x0 y f' por la izquierda de x0 existen y son iguales. Veamos el siguiente ejemplo. Determine si la función f de x igual a 4x menos 5 si x es menor que 2 y x cuadrado menos 1 si x es mayor o igual a 2 es derivable en x igual 2. Solución. Como es una función ramificada, calculemos las derivadas laterales en x igual 2. Para ello hallaremos primero la derivada por la izquierda en 2 por definición. Pero antes veamos la imagen de f sub 2, que al hacer operaciones nos da igual a 3. Calculemos por definición la derivada por la izquierda en 2, que sería el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda del cociente f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Como x tiende a 2 por la izquierda, usamos f de x igual a 4x menos 5. Esto es igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 4x menos 8 sobre x menos 2. Luego, al sacar factor común 4 en el numerador, nos queda el siguiente límite. Y al simplificar el término x menos 2 con x menos 2, nos queda el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 4, que es igual a 4, pues el límite de una constante es la constante. Ahora calculemos la derivada por la derecha en 2, por definición, que es hallar el límite cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Como x tiende a 2 por la derecha, usaremos f de x igual a x cuadrado menos 2. Así nos queda el siguiente límite, que es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Al aplicar factorización en el numerador nos queda el siguiente límite, límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Y al simplificar el término x menos 2 con x menos 2 nos queda el siguiente límite, límite cuando x tiende a 2 por la derecha de x más 2, que este es igual a 4. Luego, como tanto el límite por la izquierda como por la derecha es igual a 4, f es derivable en x igual a 2. Veamos otro ejemplo.
Determine si la función f de x igual a menos x si x es menor que 0 y 1 más x cuadrado si x es mayor o igual a 0 es derivable en x igual a 0. Veamos si las derivadas laterales existen. Calculemos la derivada por la derecha, esto es límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Como x tiende por la derecha de 0, se toma f de x igual a 1 más x cuadrado. Esto es, debemos hallar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 más x cuadrado menos 1 sobre x menos 0. Lo que es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x cuadrado sobre x. Y al simplificar una x del numerador con otra x del denominador, nos queda el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x, que es igual a 0. Ahora vamos a calcular la derivada por la izquierda. Límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Como x tiende a 0 por la izquierda, se toma f de x igual a menos x. Esto es, calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos x menos 1 sobre x menos 0, que es equivalente al siguiente límite. Este límite es igual a más infinito, ya que el límite del numerador es una constante negativa y el límite del denominador tiende a 0 por valores negativos. Como pueden observar, el límite por la izquierda no existe y la definición nos dice que la función es diferenciable si y solamente si las derivadas laterales existen y son iguales. Acá tenemos una de las derivadas laterales igual a más infinito, es decir, no existe. Y así f no es derivable en x igual a 0.